Ethan se encontraba en su lujosa oficina, rodeado de tecnología de última generación y decoraciones exquisitas. Las paredes estaban adornadas con obras de arte contemporáneo que reflejaban su éxito y su buen gusto. Era un hombre de mediana edad, de cabello oscuro y bien peinado, con un traje a medida que evidenciaba su estatus como uno de los magnates más influyentes de la industria tecnológica. Sin embargo, en aquel momento, su rostro estaba pálido y su mirada distante. La noticia que había recibido apenas unos minutos atrás había cambiado todo. «¡Ethan!», exclamó su asistente Carla, mientras entraba a la oficina con una expresión de preocupación. «¿Estás bien? Te vi pálido cuando te dieron el teléfono». Ethan apenas la miró, su mente atrapada en un torbellino de emociones. «He tenido un hijo», murmuró, la voz temblorosa. «Lucas». Carla frunció el ceño, tratando de procesar la información. «¿Un hijo? ¿No sabías que tu esposa estaba embarazada?». Él suspiró, sabiendo que esa pregunta era irrelevante en ese momento. «No importa», dijo, levantando la mano en un gesto de frustración. «Lo que importa es que es sordomudo». El silencio se apoderó de la oficina. Carla lo miró con compasión, comprendiendo la magnitud de lo que Ethan estaba enfrentando. Eso no significa que no pueda ser feliz, Ethan», intentó consolarlo. Ethan se pasó las manos por el cabello, su mente abrumada por una mezcla de miedo y desilusión. «No lo entiendes. Este mundo no es amable con los diferentes. No puedo tener un hijo así. No puedo arriesgar mi carrera, mi vida. No puedo». Un rayo de realidad golpeó su pecho. La idea de un hijo con una discapacidad era incompatible con la imagen de éxito que había cultivado durante años. En su mente, la sordera de Lucas se convertía en una condena, no solo para el niño, sino también para él. La culpa se entrelazaba con el egoísmo. «Debo tomar una decisión», murmuró, más para sí mismo que para Carla. No puedo hacer esto». Con cada palabra que pronunciaba, una sombra más oscura se cernía sobre su futuro. En su mente, el eco de risas de la alta sociedad resonaba. Ethan, el exitoso empresario, y al mismo tiempo, la imagen de un niño solo y desamparado aparecía, luchando por encontrar su lugar en un mundo que no lo quería. Al cabo de unos días, Ethan se encontraba de pie frente a la puerta del orfanato. El lugar era austero, con paredes desgastadas y un aire de abandono que lo envolvía. Se sentía como un traidor, un hombre que había renunciado a lo que más debería haber valorado. Pero su ambición era más fuerte que cualquier lazo de sangre. La vida de éxito que había construido no podía ser arriesgada por un niño que no encajaba en sus planes. «Esto es lo mejor», se decía a sí mismo mientras tocaba el timbre. «Es lo que necesita». Pero en su interior, una batalla se libraba entre la razón y la culpa. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer mayor, la directora del orfanato. «Buenos días, señor», dijo ella con una voz suave pero firme. «¿En qué puedo ayudarle?». Ethan tragó saliva, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba. «Vengo a dejar a mi hijo», dijo, cada palabra pesando como una losa. «Lucas». La directora lo observó con comprensión, como si hubiera visto a muchos hombres como él antes. «¿Está seguro de esto? Hay muchas maneras de ayudar a un niño». «No», interrumpió Ethan levantando la voz. «No tengo tiempo para esto. No quiero ser un padre. No puedo serlo. Solo quiero que esté aquí, donde pueda ser cuidado. Olvídese de mí». La mujer, sorprendida por la brusquedad de su respuesta, asintió lentamente. «Entiendo. Haré lo posible para que reciba el amor y la atención que necesita». Con el corazón latiendo con fuerza, Ethan dejó a Lucas en el orfanato.
El niño, con su pequeño cuerpo y ojos curiosos, no entendía lo que sucedía. Miró a su padre con una mezcla de inocencia y desconfianza, como si supiera que algo no estaba bien, pero no podía expresar su confusión. La directora lo tomó de la mano, guiándolo hacia el interior del orfanato, mientras Ethan se daba la vuelta y se alejaba, sintiendo que su corazón se rompía por cada paso que daba. A medida que pasaban los años, Lucas creció en el orfanato, un lugar que, a pesar de su dureza, se convirtió en su hogar. Sin embargo, la vida no fue fácil para él. Desde pequeño, enfrentó el bullying de otros niños que no comprendían su sordera. «Mira el mudo», solían gritar, riendo mientras él se retiraba avergonzado y herido. Sus días transcurrían entre juegos solitarios y las lecciones de una educadora que, al ver el potencial en él, decidió enseñarle la lengua de señas. «Lucas, eres especial», le decía con ternura. «No dejes que nadie te haga sentir menos. Tienes un mundo de posibilidades ante ti». «¿Por qué soy diferente?», preguntó Lucas un día, su mirada llena de tristeza. «Porque ser diferente es lo que te hace único», respondió su maestra, colocándole una mano en el hombro. «El mundo necesita personas como tú, que piensan de manera diferente». Con el paso del tiempo, Lucas comenzó a encontrar su voz, no en palabras, sino en signos. Empezó a comunicarse con sus compañeros, a reír, a jugar. A pesar de las adversidades, había una chispa en su interior que se negaba a apagarse. Un día, mientras estaba en el patio del orfanato, un grupo de niños se acercó a él. «Mira, ahí está el mudo. ¿Por qué no nos enseñas a hablar como tú?». Uno de ellos se burló y las risas resonaron en el aire. Pero Lucas no se dejó afectar. En lugar de eso, levantó la mano y empezó a hacer signos, creando un lenguaje propio en medio de la burla. «No soy mudo», afirmó con determinación, «soy diferente». Esa respuesta sorprendió a los niños, quienes se quedaron en silencio, sin saber cómo reaccionar. Lucas, sintiendo que había ganado una pequeña batalla, se alejó con la cabeza en alto, sintiendo que, aunque su camino no sería fácil, estaba listo para enfrentarlo. A lo largo de esos años en el orfanato, Lucas transformó su dolor en fuerza. Aunque la soledad y la tristeza a veces lo invadían, nunca dejó que eso lo definiera. En su corazón, sabía que su vida podría ser diferente, que podía superar cualquier obstáculo que se presentara en su camino. La semilla de la esperanza había sido plantada y estaba listo para florecer. Lucas se encontraba en su habitación del orfanato, rodeado de papeles y bocetos de su último proyecto. Con la luz tenue de la lámpara iluminando su rostro, sus manos se movían rápidamente, esbozando ideas para un nuevo aplicativo que había estado imaginando. A pesar de las adversidades que había enfrentado, su pasión por la tecnología lo mantenía en marcha. A su alrededor, otros niños jugaban y reían, pero Lucas estaba inmerso en su mundo. La soledad a menudo era su compañera, pero en momentos como este, sentía que podía crear algo que marcaría la diferencia. En el pasillo, la educadora Ana se acercó a su puerta, notando la intensa concentración de Lucas. Era una mujer de mediana edad, con una mirada comprensiva y cálida. «Lucas, ¿puedo pasar?», preguntó con suavidad, haciendo un gesto amistoso con su mano. Lucas levantó la vista y sonrió, asintiendo con la cabeza. Ana entró y observó los papeles esparcidos por la mesa. «¿Qué estás creando hoy?», preguntó, acercándose para ver mejor. Lucas tomó un momento para organizar los papeles y mostró uno en particular que contenía un diagrama de su idea para un aplicativo que ayudaría a personas sordas a comunicarse más fácilmente. Utilizó la lengua de señas para explicarle a Ana su visión y ella, entusiasmada, lo escuchaba atentamente. «Es brillante, Lucas. Esto podría ayudar a muchas personas», dijo Ana, sus ojos brillando de orgullo.
¿Has pensado en presentarlo en la competencia de tecnología que se llevará a cabo en el orfanato el próximo mes? Lucas frunció el ceño, los nervios comenzando a apoderarse de él. Se había sentido inseguro al pensar en compartir su trabajo. ¿Y si no les gusta? ¿Y si fracaso?, se preguntó, moviendo las manos de forma nerviosa. «Escucha», respondió Ana, inclinándose hacia él. «El fracaso es solo una parte del aprendizaje. Lo importante es que tienes una idea que podría ayudar a otros. Tienes que intentarlo. Prometo que estaré aquí para apoyarte sin importar el resultado». Las palabras de Ana resonaron en el corazón de Lucas, dándole un impulso de confianza. Asintió lentamente, decidido a participar en la competencia. Mientras tanto, Ethan se encontraba en su oficina, un espacio elegante y moderno, decorado con obras de arte contemporáneo. Su día había sido largo y agotador, lleno de reuniones con inversionistas y decisiones difíciles. Aunque había alcanzado el éxito que siempre había deseado, había un vacío en su interior. La culpa lo atormentaba, pero era un sentimiento que intentaba ignorar. Había construido un imperio, pero había dejado atrás a su hijo, Lucas. Mirando por la ventana, contempló la ciudad iluminada, llena de vida y oportunidades. Pero su mente estaba lejos, atrapada en recuerdos del pasado. ¿Qué habría sido de nosotros si no hubiera tomado esa decisión?, se preguntó en voz baja, sin esperar respuesta. En ese momento, su asistente, Laura, entró en la habitación. «Ethan, tienes una llamada de un inversionista importante», anunció, rompiendo su trance. «Dijo que es urgente». «Está bien, conéctame», respondió Ethan, tratando de sacudirse la melancolía. A medida que la llamada avanzaba, se sumergió en el trabajo, pero una parte de él seguía inquieta, preguntándose sobre Lucas y cómo habría sido su vida si hubiera estado presente. Con el tiempo, la competencia de tecnología llegó al orfanato. Lucas, nervioso y emocionado, se preparaba para presentar su proyecto. Ana lo acompañó al escenario, dándole palabras de ánimo, mientras él se preparaba para hablar ante un panel de jueces que incluía a algunos inversionistas locales. El lugar estaba lleno de otros niños, todos esperando ansiosos su turno. Cuando llegó su momento, Lucas subió al escenario con su corazón latiendo con fuerza. Miró a la audiencia y sintió un torrente de emociones. Se tomó un momento para respirar profundamente, recordando las palabras de Ana. Con una mano en la mesa y la otra señalando, comenzó a explicar su idea con entusiasmo y convicción. A medida que avanzaba, los rostros de los jueces mostraban interés, y Lucas comenzó a sentirse más seguro. Este aplicativo no solo ayudará a las personas sordas a comunicarse, sino que también fomentará la inclusión en nuestra sociedad, dijo, sus ojos brillando mientras se movía con pasión por el escenario. Es una herramienta que permitirá que todos se sientan escuchados y valorados. Al finalizar su presentación, un aplauso resonó en la sala. Lucas se sintió abrumado por la emoción, y aunque no sabía cómo había sido recibido, sentía que había hecho algo significativo. Ana lo abrazó, llorando de felicidad. «Lo hiciste, Lucas. Estoy tan orgullosa de ti», le dijo sin poder contener las lágrimas. Días después, mientras Lucas reflexionaba sobre su experiencia, Ethan asistió a una gala de caridad en la que se celebraba el avance de la tecnología inclusiva. El evento estaba lleno de personalidades influyentes y la atmósfera era de entusiasmo y esperanza. Ethan, aunque rodeado de gente, se sentía solo. A medida que se movía entre las mesas, escuchó murmullos sobre un joven prodigio que había impresionado a todos en la competencia de tecnología del orfanato. «Dicen que su idea es revolucionaria», comentó un inversionista a su lado. «Parece que este chico tiene un futuro brillante por delante».
Ethan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La curiosidad lo llevó a acercarse más al grupo, intentando escuchar más sobre el joven innovador. ¿Y quién es este chico?, preguntó, tratando de disimular su interés. Se llama Lucas, respondió uno de los presentes, ajeno a la conexión que existía entre ambos. Es un joven que ha superado muchas adversidades. Su historia es verdaderamente inspiradora. Las palabras resonaron en la mente de Ethan, y un sentimiento de inquietud comenzó a instalarse en su pecho. «Lucas», murmuró, sintiendo como si algo en su interior se agitara. Sin embargo, no hizo la conexión. En su mente, Lucas era solo un nombre, un eco del pasado que había decidido dejar atrás. Mientras tanto, en el orfanato, Lucas esperaba con ansias los resultados de la competencia. Había recibido elogios y promesas de inversionistas interesados en su idea, pero aún así no podía sacudirse la sensación de que algo faltaba. A pesar de su éxito, el vacío que había dejado su padre seguía presente. Sin saber que pronto sus caminos se cruzarían, ambos estaban en una encrucijada, listos para enfrentarse a un destino que cambiaría sus vidas para siempre. Lucas se encontraba en su pequeño departamento en el corazón de la ciudad, un lugar que había decorado con un estilo minimalista pero acogedor. Las paredes estaban adornadas con imágenes de sus proyectos, bocetos de aplicaciones y fotos de su infancia en el orfanato. A pesar de la calidez de su hogar, la presión de ser un joven emprendedor lo mantenía en un estado constante de ansiedad. El ruido de la ciudad, con sus autos y transeúntes, parecía una metáfora de su propia vida, bulliciosa, caótica y a menudo abrumadora. Con un suspiro profundo, Lucas se sentó frente a su computadora portátil. La pantalla mostraba su proyecto más ambicioso, un innovador aplicativo diseñado para facilitar la comunicación entre personas sordas y oyentes. Había trabajado incansablemente en su desarrollo, pero las dudas lo asaltaban. Recordó las palabras de su educadora en el orfanato, quien siempre le decía que su voz era su fuerza, incluso si no podía hablar. Esa idea lo motivó a seguir adelante, aunque la realidad económica era dura. ¿Por qué es tan difícil conseguir financiamiento?, murmuró para sí mismo mientras miraba su cuenta bancaria en la pantalla. Las cifras eran desalentadoras. Había gastado casi todos sus ahorros en la creación del prototipo y ahora se sentía al borde del abismo. Su teléfono vibró sobre la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de su amigo Javier, un joven con el que había formado una amistad en la incubadora de startups. Javier. ¿Te parece si nos reunimos más tarde? Tengo algunas ideas que podrían interesarte. Lucas sonrió al leer el mensaje. Javier siempre tenía un entusiasmo contagioso, algo que Lucas necesitaba en ese momento. Escribió rápidamente una respuesta y se dio cuenta de que, a pesar de los desafíos, habían logrado formar un pequeño grupo de jóvenes emprendedores que se apoyaban mutuamente. Más tarde, en una pequeña cafetería que frecuentaban, Lucas llegó y encontró a Javier y a otros dos amigos, Sofía y Marco, ya sentados en la mesa, discutiendo animadamente. «¡Lucas!», saludó Javier levantando la mano. «Justo a tiempo. Estábamos hablando sobre un evento de networking que se llevará a cabo la próxima semana. Creo que deberías presentar tu aplicación allí». «No sé, chicos, no creo que sea el momento adecuado», respondió Lucas, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Sofía, con su característico entusiasmo, lo miró fijamente. «Vamos, Lucas, este es tu momento. Tu idea es brillante y necesita ser escuchada. Tienes que mostrarle al mundo de lo que eres capaz». «Sí, Lucas. Además, podría ser una gran oportunidad para conseguir inversores», agregó Marco asintiendo con la cabeza.
Lucas se sintió abrumado por el apoyo de sus amigos, pero también por la presión que eso implicaba. «Está bien, lo pensaré», dijo, tratando de no sonar demasiado dudoso. La conversación continuó fluyendo entre risas y anécdotas, y por un momento Lucas sintió que todas sus preocupaciones se desvanecían. Se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha, y esa idea lo llenó de esperanza. Había pasado tanto tiempo tratando de olvidar su abandono, pero a veces la verdad se colaba en sus pensamientos. ¿Qué habría pasado si su padre hubiera estado allí? Habrían tenido una relación diferente. Sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de esos pensamientos melancólicos. A pesar de todo, la idea de su padre seguía siendo un fantasma en su vida. Sabía que había tomado decisiones que le habían dado éxito, pero a costa de lo que realmente importaba. Lucas se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentarse a sus propios demonios, independientemente de lo que eso significara. La semana del evento llegó rápidamente. Lucas se sentía nervioso, sus manos sudorosas mientras revisaba su presentación en el escenario improvisado del auditorio. Las luces brillantes iluminaban su rostro y el murmullo del público se intensificaba. Tomó una respiración profunda y se imaginó en el orfanato, con su educadora alentándolo a nunca rendirse. Recordó cómo había aprendido a comunicarse en lenguaje de señas, cómo había luchado por ser escuchado. Esa memoria le dio la fuerza que necesitaba. «Hola, soy Lucas», comenzó, levantando las manos en un saludo. «Hoy estoy aquí para presentarles una idea que puede cambiar la forma en que nos comunicamos». Las palabras fluyeron de su boca, y a medida que avanzaba, notaba la atención de la audiencia. Se sentía poderoso, como si finalmente hubiera encontrado su voz. Su pasión por su proyecto brillaba a través de cada signo, cada palabra. Al finalizar, el aplauso estalló en el auditorio. Lucas sonrió de oreja a oreja, sintiendo una mezcla de alivio y euforia. Había hecho algo que realmente importaba. Después de la presentación, varios inversores se acercaron para hablar con él. Una sensación de esperanza lo invadió. Quizás su sueño estaba más cerca de convertirse en realidad de lo que había imaginado. Sin embargo, en el fondo de su corazón seguía sintiendo un vacío. La aceptación de su padre, una figura que había deseado en su vida, aún era un anhelo no cumplido. Ethan, por su parte, se encontraba en una reunión de negocios en su lujosa oficina, rodeado de ejecutivos que discutían sobre las últimas tendencias en tecnología. A pesar de su éxito, una sensación de inquietud lo acompañaba. Había escuchado rumores sobre un joven prodigio en el mundo de la tecnología, pero no había hecho la conexión con Lucas. «He oído que este chico tiene una idea revolucionaria», comentó uno de los ejecutivos, tomando un sorbo de su café. «Dicen que podría cambiar la vida de muchas personas». Ethan se sintió intrigado y, a la vez, un poco inquieto. Su mente divagó, preguntándose qué tan lejos había llegado Lucas, sin saber que aquel joven que había abandonado era quien estaba detrás de esa idea revolucionaria. Las palabras de sus colegas resonaban en su mente mientras trataba de concentrarse en la reunión. Sin embargo, la idea de que su hijo podría haber logrado algo tan grande lo atormentaba. ¿Qué había hecho él al abandonarlo? Había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, Lucas celebraba con sus amigos en una pequeña cena después del evento. Se sentía en la cima del mundo. Había recibido varias ofertas de inversión y la emoción era palpable en el aire. Risas y brindis llenaban la habitación y Lucas se permitía soñar un poco más. «Hoy, todos ustedes me han hecho sentir que todo esto es posible», dijo Lucas, levantando su copa en un brindis. «Gracias por estar a mi lado». Sofía sonrió y levantó su copa también.
Por el futuro, Lucas, y por la voz que finalmente estás encontrando. Mientras las palabras de sus amigos resonaban en sus oídos, Lucas, a pesar de su alegría, no podía evitar preguntarse si su padre algún día llegaría a conocer su historia y, sobre todo, si alguna vez lo aceptaría. Lucas estaba nervioso, pero una determinación férrea lo mantenía en pie frente a la multitud. La sala del auditorio estaba llena de inversionistas, periodistas y curiosos, todos ansiosos por escuchar la presentación de un joven prodigio. Con su laptop conectada a un proyector, los gráficos y las imágenes comenzaron a brillar en la pantalla, mostrando lo que él había creado, un innovador aplicativo que prometía ser un puente entre las personas sordas y el mundo oyente. «Hola a todos», comenzó Lucas con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Hoy estoy aquí para presentarles algo que no solo cambiará vidas, sino que también abrirá puertas a la inclusión». Su voz era clara, aunque todos sabían que no podía escuchar su propio tono. Utilizó un intérprete de lenguaje de señas que se movía ágilmente al lado de él, convirtiendo sus palabras en gestos fluidos. Mientras Lucas hablaba, sus manos se movían con gracia, cada gesto cuidadosamente sincronizado con su discurso. La tecnología puede ser un aliado poderoso, especialmente para aquellos que han sido marginados. Mi aplicación Conexión permite a las personas sordas comunicarse de manera efectiva en cualquier entorno social, eliminando barreras y fomentando la inclusión. El auditorio estalló en aplausos cuando Lucas finalizó su presentación, pero en su interior, el joven sentía un vacío persistente. Aunque había logrado un gran reconocimiento y varios inversionistas se acercaron para mostrar interés en su proyecto, no podía dejar de pensar en su padre, Ethan. La aceptación de su padre era lo que más deseaba en el mundo, y en el fondo sabía que esa ausencia lo atormentaba de maneras que no podía ignorar. Mientras se retiraba del escenario, un grupo de inversionistas lo rodeó. Entre ellos estaba Clara, una empresaria de renombre en el sector tecnológico. «Lucas, tu presentación fue brillante», dijo ella, sonriendo. «Estoy muy interesada en invertir en tu proyecto. Creo que puede ser un gran éxito». Lucas sonrió, agradecido por el apoyo. «Gracias, Clara. Significa mucho para mí que personas como tú crean en esto». Sus palabras eran sinceras, pero la sombra de su padre seguía acechando en su mente. En los días siguientes, la noticia de su éxito se extendió rápidamente. Un reportaje especial fue producido por un canal de televisión que profundizaba en la vida de Lucas, revelando su historia de abandono y superación. La pieza incluía imágenes de su infancia en el orfanato, sus luchas y su eventual triunfo. Al ver la transmisión, Lucas sintió un torrente de emociones. El orgullo y la tristeza se entrelazaban en su pecho. Sin embargo, la cobertura no pasó desapercibida para Ethan. En su lujosa casa, el magnate de la tecnología se sentó frente a la televisión, mirando con atención cada escena que mostraba a su hijo. La expresión de Lucas, su determinación, todo lo que había logrado. Era como ver un reflejo de lo que pudo haber sido su vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Las críticas comenzaron a llegar a su bandeja de entrada. El hombre que abandonó a su hijo, Ethan, el padre ausente. Las palabras lo golpearon como un puño en el estómago. «¿Qué he hecho?», murmuró Ethan para sí mismo, su mente en un torbellino. La culpa se apoderó de él. Y aunque había construido un imperio, en ese momento se sintió más vacío que nunca. Había dejado a Lucas atrás en un momento de su vida que podría haber sido transformador. «¿Cómo pude ser tan egoísta?», se preguntó, sintiendo el peso de su decisión. A medida que pasaban los días, Ethan se convenció de que debía buscar a su hijo. La idea de acercarse a Lucas lo aterrorizaba, pero la necesidad de redención superaba su miedo.
Tenía que encontrar una manera de explicarle, de disculparse. Sin embargo, cada vez que pensaba en dar ese paso, se detenía. La imagen de su hijo en el reportaje lo perseguía. La mirada de desconfianza y dolor que podría leer en sus ojos lo hacía dudar. Finalmente, una tarde, Ethan decidió que no podía seguir así. Miró por la ventana de su oficina, observando el bullicio de la ciudad. Todo lo que había construido, todo el éxito y la riqueza le parecían insignificantes en comparación con la relación que había destruido. «Debo hacerlo», se dijo a sí mismo, tomando su teléfono. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba el número de Lucas, pero cuando lo tuvo en la mano, el pánico lo invadió. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo podría justificar años de ausencia? La culpa lo paralizaba. «No, no puedo», murmuró, dejando caer el teléfono sobre la mesa. La indecisión lo consumía, y un ciclo de autorrecriminación comenzó a girar en su mente. Por otra parte, Lucas también enfrentaba sus propios demonios. La fama y el éxito que había logrado no llenaban el vacío que su padre había dejado. A pesar de las alabanzas y el interés de los inversionistas, la falta de una conexión con Ethan lo mantenía en un estado de melancolía. Las noches eran las más difíciles. Solo en su apartamento, mirando las luces de la ciudad, se preguntaba si alguna vez recibiría el perdón que tanto anhelaba. Un día, mientras revisaba las redes sociales, Lucas se encontró con un post que decía: «El padre que abandonó a su hijo sordomudo, puede haber redención». La imagen de Ethan junto a un artículo titulado «El magnate en busca de redención» le provocó una mezcla de ira y tristeza. «¿Ahora quiere redención?», pensó, apretando los dientes. La herida del abandono seguía fresca, y la idea de que su padre pudiera simplemente regresar a su vida era inconcebible. «¿Por qué ahora?», se preguntó en voz alta, aunque sabía que nadie podía escucharlo. ¿Acaso pensó que su éxito lo absolvería de todo lo que hizo? La frustración se apoderaba de él, y con un gesto de indignación, arrojó su teléfono sobre el sofá. A pesar de sus éxitos, de su creciente influencia en el mundo tecnológico, había un aspecto de su vida que no podía ignorar: la falta de amor paternal. Pasaron las semanas, y la incertidumbre se convirtió en un peso insostenible para ambos. Ethan se encontraba atrapado en un ciclo de autorreproche y miedo, mientras que Lucas no podía dejar de preguntarse qué haría si su padre realmente se atreviera a buscarlos. La vida en la ciudad continuaba, pero para ellos el tiempo parecía haberse detenido, como si el destino estuviera esperando el momento adecuado para que ambos se enfrentaran a su dolor y a sus verdades. Finalmente, un día, mientras Lucas caminaba por el parque, recibió un mensaje inesperado. Era de Clara, quien le compartía un artículo sobre la búsqueda de redención de Ethan. «Parece que tu padre está intentando cambiar», decía el mensaje. Lucas se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. ¿Podría ser posible? ¿Podría su padre realmente estar buscando una forma de reconciliación? Mientras tanto, Ethan, de pie frente al espejo de su oficina, se preparaba para lo que podría ser el momento más difícil de su vida. Sabía que no podía seguir evitando a Lucas. Era hora de enfrentar las consecuencias de sus acciones. La presión del tiempo lo apremiaba, y el miedo a no ser aceptado por su hijo lo atormentaba. ¿Sería capaz de soportar el dolor que había causado? ¿O el peso de su culpa sería demasiado grande para llevar? Lucas se despertó temprano esa mañana, el sol apenas asomándose por las ventanas de su modesto apartamento en el centro de la ciudad. La luz dorada iluminaba los múltiples papeles esparcidos sobre su escritorio, planos, esquemas y notas sobre su innovador aplicativo inclusivo. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, revisó cada detalle, asegurándose de que todo estuviera perfecto para la reunión que cambiaría el rumbo de su proyecto.
Había sido invitado a presentar su idea a un importante inversor, alguien que podría proporcionar los fondos que necesitaba para llevar su sueño a la realidad. Mientras se preparaba, Lucas se miró en el espejo. A pesar de las adversidades que había enfrentado, había encontrado su identidad y propósito. Miró su reflejo y una sonrisa se dibujó en su rostro. Hoy es el día, se dijo a sí mismo, llenándose de determinación. Se vistió con cuidado, eligiendo una camisa blanca y una chaqueta oscura que le daba un aire de profesionalismo. Se sentía listo. Al llegar a la elegante oficina del inversor, el contraste entre su vida y la de aquellos que lo rodeaban lo abrumó por un momento. Los ejecutivos iban y venían, todos vestidos de manera impecable, hablando en un lenguaje que parecía ajeno. Sin embargo, Lucas no se dejó intimidar. Había trabajado duro para llegar hasta aquí y sabía que su idea era valiosa. «Lucas», lo saludó una asistente con una sonrisa amplia. «El inversor lo está esperando. Por favor, sígame». Mientras caminaban por un corredor adornado con obras de arte contemporáneo, Lucas sintió un cosquilleo en el estómago. A medida que se acercaban a la sala de conferencias, su mente repasaba los puntos clave de su presentación. Con cada paso, su confianza aumentaba. Al entrar a la sala, fue recibido por un grupo de personas, entre ellas un hombre de mediana edad, de cabello oscuro y canoso, que lo miraba con interés. Lucas empezó a presentar su proyecto, explicando cómo su aplicación podía facilitar la comunicación entre personas sordas y oyentes y cómo podría cambiar vidas. «Tu idea es realmente innovadora», interrumpió el inversor, su voz profunda resonando en la sala. «Pero, ¿qué te hace pensar que podrás competir en un mercado tan saturado?» Lucas se mantuvo firme, recordando todas las veces que había sido subestimado. Con una mirada decidida respondió: «La inclusión no es solo una tendencia, es una necesidad. Hay millones de personas que se sienten excluidas y mi aplicación ofrece una solución real. No se trata solo de tecnología, se trata de dar voz a quienes han sido silenciados». El inversor asintió, claramente impresionado. Sin embargo, el ambiente cambió repentinamente cuando un asistente entró apresuradamente en la sala. «Disculpen la interrupción, pero hay una llamada urgente para usted, señor Martínez», dijo, dirigiéndose al inversor. Lucas observó con curiosidad, mientras el inversor se alejaba un momento para atender la llamada. Fue en ese instante que su mente se llenó de dudas. «¿Habrá tomado la decisión de invertir en mí?», pensó, pero al mismo tiempo no podía ignorar una extraña sensación en su interior, como si algo más estuviera en juego. Cuando el inversor regresó, había una expresión de sorpresa en su rostro. «Perdón por la interrupción, Lucas. Es que acabo de recibir una noticia inesperada», dijo, sentándose de nuevo. «Resulta que el hombre que está detrás de la tecnología que te interesa es un viejo conocido mío». Lucas se tensó. El nombre de su padre resonó en su mente como un eco. Ethan. Durante toda su vida había soñado con un encuentro que nunca sucedió, y ahora, de repente, su padre se entrelazaba en su camino. «¿Ethan Parker?», preguntó Lucas, intentando mantener la calma. El inversor lo miró sorprendido. «Sí, lo conoces. Es un magnate en la industria. Ha estado invirtiendo en varias startups y creo que podría estar interesado en tu proyecto». La revelación lo golpeó como un rayo. Era como si todo lo que había trabajado se hubiera entrelazado con el pasado que había intentado dejar atrás. La idea de que su padre, el hombre que lo había abandonado, pudiera estar tan cerca, lo llenó de una mezcla de rabia y anhelo. «No estoy seguro de querer su ayuda», dijo Lucas, su voz firme pero temblorosa. «No sé si puedo confiar en alguien que me dejó atrás». El inversor inclinó la cabeza. «Entiendo tu dolor, Lucas.
Pero piensa en esto. A veces, las oportunidades vienen de los lugares menos esperados. Lucas respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión. ¿Debería seguir adelante con la presentación o dejar que sus emociones lo dominaran? Después de unos segundos de silencio, tomó una decisión. «Voy a confrontarlo», declaró con determinación. «Si hay la posibilidad de que se involucre, debo saberlo. Quiero enfrentar mis demonios». El inversor asintió, comprendiendo la profundidad de la situación. «Está bien. Si decides que quieres hablar con él, puedo facilitar la reunión». Los minutos se convirtieron en horas mientras Lucas esperaba. Su mente giraba en torno a la idea de ver a Ethan nuevamente. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría su padre al verlo después de tantos años? Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero una cosa era clara: la confrontación era inevitable. Finalmente, Ethan apareció en la sala, con su porte elegante y confianza inquebrantable. Era un hombre que había dominado el mundo de los negocios, pero ahora, al ver a Lucas, su expresión mostraba una mezcla de sorpresa y desasosiego. «Lucas», dijo Ethan, incapaz de ocultar la confusión en su voz. El silencio entre ellos era palpable, cargado de emociones reprimidas y recuerdos dolorosos. Lucas sintió que el tiempo se detuvo. Todo lo que había querido decir durante años brotó de su interior. «¿Por qué?», preguntó Lucas, su voz firme pero temblorosa. Ethan cerró los ojos por un instante, como si estuviera tratando de encontrar la manera de responder. Lucas podía ver el dolor en su rostro, pero eso no suavizaba su propio sufrimiento. «Tú no entiendes», dijo Ethan finalmente, su voz baja pero intensa. «En aquel momento creí que lo hacía por tu bien». «¿Por mi bien?», replicó Lucas con desdén. «¿Cómo podría eso ser por mi bien? Nunca tuviste la valentía de enfrentar tus miedos». Las palabras de Lucas resonaron en la sala, llenas de la verdad que había llevado dentro de sí durante años. El enfrentamiento había comenzado y no había vuelta atrás. Lucas se quedó parado en la misma habitación donde había tenido su primer encuentro con Ethan. Las paredes, adornadas con un lujo que parecía burlarse de su realidad, eran testigos de la tensión palpable entre ellos. Su corazón latía con fuerza, un eco de resentimiento y dolor. «¿Por qué, Ethan? ¿Por qué me dejaste?», preguntó Lucas. Su mirada ardía con interrogantes que llevaban años sin respuesta. Ethan, con los ojos nublados por una mezcla de culpa y miedo, dio un paso hacia adelante. «Lucas, yo no sabía cómo manejarlo», murmuró, su voz temblorosa. «El mundo es cruel y no sabía si podrías soportarlo. Pensé que era lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí?», espetó Lucas, gesticulando con vehemencia. «Me dejaste en un orfanato, sin una familia, sin amor. ¿Eso es lo que crees que es lo mejor?». El silencio se apoderó del ambiente. Ethan bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su hijo. Era como si cada palabra de Lucas lo atravesara, revelando la fragilidad de su estado emocional. «No fue solo eso, Lucas. Había algo más», confesó, su voz apenas un susurro. «Algo que nunca quise que supieras». «¿Qué más puede haber?», Lucas cuestionó, sintiendo que su propio corazón se encogía. ¿Qué podría ser tan terrible? Ethan se pasó la mano por el cabello, un gesto que delataba su angustia. «Tu madre, ella también tenía una condición, una que nunca supe cómo enfrentar», dijo, su voz temblando. «La sordera, Lucas. No era solo tu carga, era nuestra carga. Tenía miedo de que tú también heredaras eso. No quería que vivieras en un mundo tan cruel como el que yo conocía». Lucas sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir con que era nuestra carga? ¿Qué tenía tu madre que ver con todo esto?», preguntó, su voz ahora un eco de confusión. «Era sorda, Lucas. Ella luchó toda su vida con eso. Cuando nació,
Me asusté. Pensé que si te criaba, haría lo mismo. No quería que sufrieras. Quería darte una vida que yo no podía ofrecerte. Ethan explicó, su voz llena de una tristeza que resonaba en el aire. Lucas sintió una mezcla de ira y compasión. Así que me abandonaste por miedo a lo que podría pasar, en lugar de darme la oportunidad de enfrentar la vida, replicó, su voz quebrándose. ¿No te das cuenta de que me privaste de conocer a mi madre, de entenderme a mí mismo? Ethan se quedó en silencio, incapaz de articular una respuesta. Lucas, sintiendo que la rabia se transformaba en algo más sutil, continuó. No solo me dejaste, Ethan, me dejaste sin legado, sin historia, me convertí en un extraño en mi propia vida. Yo no puedo cambiar el pasado, Lucas, Ethan dijo, con lágrimas comenzando a brotar de sus ojos, pero quiero intentar enmendarlo. Quiero que me des una oportunidad para ser parte de tu vida, para reconectar. ¿Reconectar? Lucas se rió amargamente. ¿Cómo puedes pedir eso después de todo lo que hiciste? Me dejaste en un orfanato, me crié sin amor, y ahora me dices que quieres ser parte de mi vida como si nada hubiera pasado. Te veo, Lucas. Te veo triunfar, y eso me duele porque sé que te fallé, Ethan admitió, su voz ahora entrecortada. Quiero apoyarte en lo que necesites. Quiero ser tu aliado en esta lucha por la inclusión que has comenzado. ¿Aliado? Lucas repitió, sintiendo que la incredulidad lo invadía. Tú, un hombre que se escondió detrás de su fortuna y su éxito, ¿crees que puedes ser mi aliado? Justo entonces, un silencio pesado llenó la habitación. Lucas miró por la ventana hacia la ciudad, que parecía brillar con promesas y futuras oportunidades. La vida es diferente ahora, Ethan. He aprendido a luchar, a superar cada obstáculo, pero eso no significa que pueda perdonarte tan fácilmente. Ethan se acercó un paso más, su voz llena de desesperación. No te pido que me perdones ahora, solo te pido que me des una oportunidad para demostrar que puedo ser diferente, que puedo ser el padre que nunca fui. ¿Y si no estoy listo para eso? Lucas lo miró, su mirada desafiante. ¿Y si prefiero seguir mi camino sin ti? Eso está en tus manos, pero quiero que sepas que estoy aquí, no para interrumpir tu vida, sino para apoyarte, para ser parte de algo que nunca debió haberse roto, Ethan dijo, su voz llena de sinceridad. Lucas sintió que su corazón se debatía entre la ira y la compasión. Es fácil decirlo, Ethan, pero las palabras no cambian el pasado. Las palabras no me devuelven a mi madre, dijo, sintiendo el dolor aflorar en su pecho. Lo sé, y lo siento profundamente, Ethan respondió, su voz temblando. Pero hay una cosa más que necesito que sepas. Tu madre, ella siempre quiso que tuvieras una vida plena. Nunca quise que te sintieras menos por ser diferente. Lucas se quedó en silencio, contemplando las palabras de su padre. Había una parte de él que anhelaba conectar, que deseaba entender la historia que había estado oculta por tanto tiempo. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste vivir en la ignorancia?, preguntó, su voz ahora más suave. Porque tenía miedo, Lucas. Tenía miedo de que supieras la verdad y me odiaras aún más. Tenía miedo de que nunca quisieras saber de mí. Ethan confesó, sus ojos llenos de lágrimas. Lucas respiró hondo, sintiendo que un torrente de emociones lo invadía. No sé si puedo confiar en ti, Ethan. No sé si estoy listo para abrir esta puerta, dijo, su voz cargada de vulnerabilidad. Solo te pido que consideres la posibilidad. La vida es corta y hay tanto que podemos hacer juntos, no solo por nosotros, sino por aquellos que también luchan con estas dificultades. Ethan instó, su voz llena de fervor. Quizás haya algo de verdad en lo que dices, Lucas admitió, sintiéndose dividido. Pero necesitaré tiempo.
Necesitaré ver acciones, no solo palabras. Ethan asintió, su mirada llena de esperanza. Te prometo que estaré aquí, cada paso del camino. Quiero ayudarte a construir ese futuro que ambos merecemos. Lucas se giró mirando nuevamente hacia la ciudad. Está bien, te daré una oportunidad, pero debes entender que mi vida ha estado marcada por la lucha y no puedo permitir que me falles de nuevo. La promesa quedó suspendida en el aire, un hilo delicado de esperanza entre ellos. Ambos sabían que el camino hacia la reconciliación sería largo y complicado, pero por primera vez había una luz al final del túnel. Una oportunidad para reescribir su historia, no solo como padre e hijo, sino como aliados en la lucha por un futuro más inclusivo y justo. Tal vez un día me reconozca, pensó, mientras miraba por la ventana, esperando que su vida tomara un rumbo diferente. A medida que la gala de caridad avanzaba, Ethan continuaba escuchando rumores sobre Lucas, su mente divagando entre el orgullo y la culpa. ¿Qué he hecho?, se preguntó, sintiendo que cada paso que daba lo alejaba más del hijo que había abandonado. Al día siguiente, Lucas se sentó en su escritorio con un objetivo claro en mente. Se dedicó a pulir su presentación para el evento de networking, tratando de encontrar las palabras adecuadas que resonarían con potenciales inversores. Cada palabra que escribía era un paso hacia su sueño, pero también un recordatorio de su soledad. Mientras trabajaba, su mente divagó hacia Ethan, su padre. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te alejas de mí? Ethan se quedó en silencio y Lucas pudo ver la lucha en su rostro. La tensión en el aire era intensa y por un momento ambos parecían estar atrapados en un laberinto de emociones. Lucas, Ethan finalmente comenzó, mas las palabras parecían atrapadas en su garganta. No hay excusa que justifique lo que hiciste, interrumpió Lucas. Sus ojos ardían con la ira contenida de años. Me dejaste en un orfanato, como si no valiera nada.